DJs, bienvenidos a su clase número 1. Estamos en el módulo del equipo y es muy importante. Las clases no las voy a hacer de 4 horas, no, vámonos directo al grano. Y quiero hacer antes una pausa porque les quiero explicar esta frase que siempre se los digo a todos mis DJs. Lo importante no es el equipo, lo importante es cómo te prepares, así de sencillo. Entonces este módulo que va relacionado al equipo, sí tienen que empezar a ubicarse que no es necesario tener el controlador más caro, no es necesario tener 4 decks para empezar, no es necesario que tengan los audífonos firmados por el DJ que tocó en Tomorrowland, no. En realidad, con que tengan unos audífonos que funcionen, con que tengan un controlador pequeñito que esté en perfecto estado, o a lo mejor si es usado no pasa nada. Si tienen una computadora que funciona correctamente con su controlador, no necesitamos más. Así de sencillo, lo único que sí les pido es que tengan mucha atención, porque esto se trata de que ustedes se preparen, se trata de que yo les pase toda la información que tengo, toda la experiencia de 20 años que he vivido como DJ, y que ustedes en el menor tiempo que puedan y que puedan practicar también, se formen como DJs y que empiecen a ganar súper bien. Ese va a ser mi objetivo, que ustedes tomen la experiencia que yo les tengo para ustedes, que puedan ver en un video, si las quieren ver 100 veces porque no lo entendieron, o por si lo quieren compartir con alguien más viéndolo, está súper bien, de eso se trata. No les voy a decir se tiene que comprar el equipo más caro, si no, no pueden ser DJs, al contrario, les voy a decir en ese instante que ustedes están empezando, no inviertan mucho, inviertan lo básico. Yo siempre les he dicho, DDJ 200 está más que increíble. ¿Por qué? Porque cabe en tu mochila. ¿Por qué? Porque es una inversión pequeña, pero te va a ayudar, porque si aprendes en este pequeñín, vas a poder tocar en los controladores grandes. También tenemos el DDJ 400. Muchos me han dicho, ¿sabes qué, Alex? A mí me gusta el RB, simplemente porque tiene a lo mejor el pitch más grande. En realidad todos los controladores funcionan. Yo siempre les he dicho, si trazamos una línea recta empezando desde amateur hacia profesional, van a encontrar que Pioneer y Rekordbox es la línea más corta para llegar a ese punto, que sería ser un DJ profesional. ¿Qué pasa con otras marcas? Todas las marcas son buenas. En realidad podemos tocar con un controlador Denon, a lo mejor podemos tocar con un controlador que hizo Native Instruments, que estás utilizando el software de Traktor. ¿Qué pasa si tenemos Serato? En realidad todos los controladores trabajan de la misma manera, tienen las mismas perillas, tienen todo igual. Los programas simplemente cambian de lugar. ¿Qué pasa? Si yo llego y toco en un controlador de Traktor, voy a tocar las mismas canciones con la misma técnica. ¿Qué pasa si tengo delante de mí un controlador Deno y a lo mejor estoy tocando con su programa? Simplemente voy a tocar las mismas canciones con la misma técnica. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes estén en un festival o cuando estén en una industria en la que solamente vamos a ver una marca? Esta marca va a ser Pioneer. Entonces, vámonos enfocando que si queremos empezar desde cero y queremos llegar al punto máximo, debemos de empezar a utilizar los programas que se utilizan. Entonces, en este punto yo les digo, les voy a decir todo lo relacionado a los demás programas, pero solo uno les va a servir y va a ser una línea recta al momento de que ustedes sean DJs profesionales, y ese va a ser utilizando Pioneer y utilizando Rekordbox. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo les enseño a utilizar otro programa, pero cuando están en un festival ya grande, le están pagando millones de dólares, no van a poder tocar, o a lo mejor no van a saber poder tocar, porque a lo mejor la marca con la que yo les enseñé no era la que utilizábamos a nivel internacional, o no es el estándar de DJs a nivel internacional? Entonces, desde la clase número 1 les digo, lo importante aquí no es el equipo, es cómo se preparen. ¿Cómo nos estamos preparando? Pues estamos aprendiendo, ya nos animamos a tomar este curso, ya lo buscamos en internet, ya encontramos la página de DJ Jim, ya nos dimos de alta a lo mejor en el grupo de Facebook. A lo mejor ya me están siguiendo en Instagram, ya me tienen en TikTok. Ya dieron el primer paso de prepararse. Si ustedes saben, el conocimiento se divide en dos. Lo que ya sabemos y lo que no sabemos, pero que podemos aprender. A lo mejor ustedes ya tienen algún conocimiento para mezclar, pero dicen, yo no me siento seguro cuando estoy arriba en algún stage, ¿no? ¿Qué pasa si a lo mejor no tienen nada de conocimiento, pero lo quieren adquirir? Entonces, tanto para los que ya tienen experiencia como para los que no tienen nada de experiencia,
este curso les va a servir porque van a decir, ok, si una persona que ya es profesional, que ya ha salido, ya ha cobrado, ha estado en otros países tocando, nos dice que utilicemos Rekordbox y Pioneer, pues por algo será, ¿no? Entonces, desde la clase número 1 les digo, vamos a poner atención porque todos estos tips y toda la experiencia que yo les estoy compartiendo va relacionado a lo que yo he visto y a lo que he vivido. Yo he visto que en realidad Pioneer lo encuentras en todos lados y si aprendes a tocar en este pequeñito, vas a poder tocar en los gigantes de la industria, ¿no? Que es Pioneer. ¿Qué pasa si aprendes a utilizar Rekordbox en este curso? Simplemente vas a llegar a los players con tu USB y vas a poder tocar súper bien. Es más, hasta te vas a enamorar porque te lo digo por experiencia. Vas a querer comprártelos luego, ¿no? Pero no es necesario, simplemente con que empieces a tocar con estos controladores DJ400, de DJ200, vas a poder armar fiestas increíbles de la misma manera que con los players grandes o a lo mejor con las tornamesas. Entonces, clase número 1, no nos vamos a ir muy lejos, no necesitamos una inversión, no necesitamos unos audífonos carísimos de $3,000 o de $5,000 que a lo mejor cuestan más que tu controladora o a lo mejor están a la misma par. No necesitamos una computadora la más veloz, no necesitamos 16 GB en RAM, no. Simplemente necesitamos que su computadora corra súper bien. Les voy a decir más adelante la diferencia entre Macintosh y Windows. Las dos funcionan increíblemente bien. Ya va a ser decisión de ustedes. Yo les voy a poner todo en la mesa y ustedes van a decir, ok, a lo mejor empiezo con una Windows, pero si Alex nos dice que las Mac trabajan sin ningún problema, cuando empiece a ganar más en los eventos, lo primero que voy a comprar va a ser una computadora Macintosh, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Les digo, si no tienen un controlador, traten de buscar a alguien, si a lo mejor ya lo tiene y no lo utiliza, o a lo mejor se lo pueden prestar, no sé, el fin de semana, háganlo. Siempre hay la manera, siempre traten de buscar la manera. Si no tienen unos audífonos, díganle a sus amigos, oye, préstame tus audífonos, te invito, vamos a ver este curso al que acabo de ingresar. Entonces siempre vean la manera, siempre se puede. Si ya tienen el equipo y a lo mejor tienes 4 decks y tienes los audífonos súper carísimos y tienes una computadora súper rápida, aprovéchala, porque muchas de las personas que conozco tienen el equipo increíblemente profesional y tocan súper feo. ¿Por qué? Porque piensan que el equipo te va a hacer como DJ y en realidad no. La práctica y todo el conocimiento que puedas adquirir, que es la preparación es igual a destino, eso te va a convertir en un DJ increíblemente bien y eso va a hacer que prendas las fiestas, que se te ponga la piel chinita y que la gente al final te diga, tocaste súper bien, a lo mejor te invitan un trago o a lo mejor simplemente te dan algún teléfono de alguna chica o de algún chico y te dicen, oye, tocaste increíblemente bien, ¿cuánto me cobras? Si tú me cobras tanto, lo que sea, yo quiero que tú toques en mi fiesta. Entonces, todo lo de que les voy a enseñar, la preparación que tenemos en este curso les va a ayudar totalmente, o sea, simplemente les va a cambiar la vida. Entonces, curso número 1, empezamos con la primera clase y la moraleja de esta clase es, no importa el equipo, lo que importa es cómo te prepares. Y la moraleja número 2 es, vámonos enfocando a las clases, tanto a las clases como al punto en el que tengamos que ir más rápido y más fácil. En este punto estoy hablando de Pioneer y de Rekordbox. Yo les voy a dar el curso, lo vamos a poder utilizar en Virtual DJ, Serato, Traktor, DJ Pro, lo que sea. Vamos a poder utilizarlo súper bien, pero al momento que estemos tocando en algún festival, nada más vamos a poder utilizar un programa y ese va a ser Rekordbox y vamos a poder encontrar el equipo Pioneer. Entonces, moraleja número 2, enfoquémonos que todo esto sea fácil y rápido. Entonces, si no tienen equipo, cómprense un Pioneer, no necesitas invertirle tanto, cómprate un chiquitín como el de DJ200 o como este que es de gama media que funciona súper bien, es muy conocido, todo el mundo tiene un DJ400, nada más, audífonos normalitos, computadora que funcione súper bien y de ahí en fuera ahorita no tenemos nada. Más adelante en las siguientes clases les voy a indicar qué es lo que a ti te podría funcionar más, si estás tocando rap y hip hop, si estás tocando formato abierto que es tocar todo, o sea, cumbia, merengue, bachata, reggaetón, salsa, música electrónica, de todo, o sea, eso te va a servir para ciertos programas. ¿Qué pasa si nada más estás tocando música electrónica? También te voy a decir, olvídate de esto, enfócate en tal. Si quieres tocar, yo te lo digo, si quieres tocar todo,
Si quieres tocar hip hop, si quieres tocar bachata, si a lo mejor te encanta la salsa o a lo mejor eres totalmente música electrónica, te voy a decir que Rekordbox funciona para todos. Si quieres tocar con videos, funciona para todos. Hay algunos programas que no funcionan con video, ¿no? Todavía no, esperemos que más adelante. Entonces las clases las voy a dar súper consistentes. Vámonos al grano. Entonces, quiero que se enfoquen más en aprender. Quiero que se enfoquen más en que Pioneer lo van a encontrar desde controladores muy pequeños hasta unos monstruos. Y siempre los van a ver en el top, porque es el estándar de la música, del entretenimiento a nivel mundial. Entonces, si quieren empezar desde 100, cómprense Pioneer. Si ya tienen algún controlador y si les gusta tocar con algún programa, aprendan a utilizar este programa, porque cuando los inviten a una fiesta ya más grande, se van a encontrar con el equipo Pioneer. Y entonces van a decir, ay, Alex tenía razón. Entonces, moraleja de una vez para que no pase más adelante. Si sabemos utilizar Virtual, perfecto. Si sabemos utilizar Traktor, Serato o DJ Pro o a lo mejor algún otro que se me olvide, está súper bien. Ahora, yo he visto que muchos, y me incluyo, muchos decían, ay, es que ¿por qué tengo que utilizar Rekordbox si a lo mejor domino súper bien el otro? Entonces, es la clase que vas a aprender el día de hoy. ¿Por qué tengo que utilizar Pioneer y por qué tengo que utilizar Rekordbox? Porque cuando seas profesional, eso es lo que vas a encontrar arriba de los escenarios. Vas a encontrar Pioneer y Rekordbox te va a servir para que puedas tocar increíblemente bien y puedas tocar en cualquier club alrededor del mundo. Entonces, sí es muy importante la clase del equipo. Empezamos con todo. Ya del día de hoy ya les di 2 trucos. El truco número 1 o el tip número 1 es enfócate en prepararte, preparación es igual a destino y vámonos enfocando en la marca Pioneer. Pioneer y Rekordbox va a ser una línea recta hacia los escenarios grandes. ¿Qué pasa si aprendes con los demás? Después te vas a encontrar con Pioneer y entonces vas a decir, Alex tenía mucha razón. Entonces, todo eso lo vamos a ver y todos están más invitados. Entonces, no me queda nada más que decirles, bienvenidos. Nos vemos en el siguiente grupo. Ya saben, DJ Jim y estamos aquí. Yo soy su comandante Alex Pimentel. Gracias por escucharme y gracias por estar aquí.